Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos para sumergirnos en este océano fresco, vital, de la palabra de Dios, que quiere venir a nosotros para llenarnos del espíritu del resucitado. Las lecturas que quiero presentarte hoy reflejan esta eterna lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, esta lucha tiene una perspectiva determinada, una perspectiva segura del triunfo final, definitivo, de Cristo y de los suyos. La resurrección justamente es el sello de este triunfo del Señor, de este triunfo de nuestro Rey victorioso que, es cierto, fue a la cruz por amor, para mostrarnos su amor, pero venció la muerte y ahora reina. Este Cristo que está sentado a la derecha del Padre, triunfador, aunque todavía para nosotros nos queden algunas batallas por luchar, hasta que podamos llegar a esa victoria final. Nuestro camino, entre tanto, tiene que ser un camino seguido con energía, lleno de confianza, porque no seguimos a un Dios derrotado, seguimos a un Señor que ha vencido a la muerte. Quiero presentarte ahora una proclamación del profeta Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. El profeta Daniel que nos presenta esta visión apocalíptica y que sitúa el triunfo de los justos detrás de un juicio, casi al borde del mundo presente. Este profeta intenta consolar con esta perspectiva de triunfo final a este pueblo humilde de Dios en esa pequeñez miserable que tantas veces le toca vivir, en medio de la humillación, en medio de la opresión. El profeta intuye que a este mundo conocido de injusticia le va a suceder un orden nuevo, un orden en el que los pobres del Señor van a tener la vida en plenitud. Es por esto que la esperanza perfora esos muros tan densos de la realidad que tantas veces se puede volver angustiosa. Cristo es nuestra esperanza. Escuchá cómo te lo anuncia el profeta Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Con toda seguridad, este libro de Daniel fue escrito en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, de resistencia. Concretamente, los comentaristas actuales sitúan la redacción del libro de Daniel entre los años 167 y 164 a.C., durante la dominación de Antíoco Epifanes,
y antes de la victoria de los macabeos después de la guerra de la revolución que los liberó. En los capítulos anteriores se describen los acontecimientos históricos desde un punto de vista o desde una perspectiva escatológica, o sea, teniendo cuenta del final de los tiempos, el desenlace final de la historia. De manera que estos 4 primeros versículos del capítulo 12 constituyen como la conclusión del relato, es la interpretación del relato. Y en estos versículos se anuncia cómo todo va a llegar a un nuevo punto culminante, a un punto decisivo, en el que Israel va a ser protagonista y va a ser vencedor. Y entonces se van a cumplir los planes de Dios. Esto es lo que quiere decirse aludiendo a esa victoria del arcángel San Miguel, que es el ángel custodio del pueblo de Dios, que es la personificación de esa providencia divina especial a favor del pueblo de Israel. En los pasajes apocalípticos, por ejemplo, el Evangelio de la Gran Tribulación, o cuando se habla de los tiempos difíciles, aparecen como una señal de salvación definitiva de los justos. O sea que, en realidad no habría que preocuparse tanto por la Gran Tribulación o los tiempos difíciles porque son un signo de que Dios está a punto de hacer justicia. Fíjate que el autor ve en los mártires de su tiempo la señal de la victoria. Descubre la situación extrema que precede a la salvación del pueblo que pudo resistir en la fe. Es la victoria después de la resistencia. Y este es el libro de la vida. Del libro de la vida se habla en Éxodo 32:32, en el Salmo 69:29, en Filipenses 4:3, en Apocalipsis 3:5, el libro de la vida. Esta es una imagen muy utilizada para poder expresar que Dios conoce a los suyos, que Dios los protege hasta el final. No hay en todo el Antiguo Testamento, si exceptuamos el texto de Isaías 26:19, no hay ningún otro lugar en el que se hable tan claramente de la resurrección de los muertos que duermen en el polvo. Por eso es importantísimo este libro de Daniel. Es una clara referencia a la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Aunque no se dice que resucitarán, no se usa esa palabra, se dice que despertarán. Despertarán muchos. Y esta palabra, con mucha frecuencia, quiere decir todos. Mucho quiere decir todos. Parece ser ese sentido. La resurrección, por lo tanto, para el autor de este libro, es un postulado de la justicia divina. Como Dios es justo, nos va a resucitar. Él no puede dejar sin premio a los mártires. Él no puede dejar sin castigo a los verdugos. Otro libro importante para esto es Segunda Macabeos 7:14. Segunda Macabeos 7:14 habla claramente del premio y del castigo que Dios dará al final de los tiempos. La fe en la resurrección de los muertos es algo que aparece tarde en el credo de Israel. El pueblo antiguo no creía en este misterio. Jesús definitivamente lo va a desvelar. Sin embargo, fíjate que el autor del libro del Génesis ya intuye esta verdad de fe cuando se plantea una pregunta. En Génesis 18:25, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? Y la pregunta es, ¿y cuándo va a hacer justicia? A esta pregunta responde claramente el profeta Daniel en este pasaje. No falta una palabra de esperanza. No falta una promesa para los sabios, o sea, para los que enseñan a practicar y no solo a conocer
lo que es justo a los ojos de Dios. El sabio no da a conocer lo que es justo, enseña cómo vivir en la justicia. Y para estos está reservada una gloria especial, una gloria que no termina, una gloria imperecedera. El Señor establece su reinado en medio de nosotros, ese reino que nos llevará a la justicia definitiva. Te invito a que lo medites escuchando este canto del grupo Vino Nuevo. Establece tu reino. Dáselo más fuerte a Él. Vamos a decirle: establece tu reino, Señor, en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Establece tu reino. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Oh Jesús, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Te invito ahora a orar conmigo con este Salmo número 15 y con esta antífona que puedes ir repitiendo. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Dichosa la intimidad con Dios. No me arrepiento de nada, mi opción es maravillosa. Dios, mi consejero, Dios, presencia constante, protectora. Dios que es mi alegría, mi fiesta. Dios que es mi vida, mi resurrección. Dios que es mi camino, el sentido de mi vida. Dios que es mi felicidad eterna. Te invito a hacer una primera lectura de este salmo con el pueblo de Israel. Sabes que este salmo se clasifica en la categoría de los salmos del huésped de Yahvé. El hombre que está orando en este salmo vive en un mundo materialista en el que los cultos paganos invadieron la sociedad. Tras los ídolos van corriendo, dice. Se someten a sus libaciones sangrientas. En esa época se inmolaban niños a Moloc. Y el autor está denunciando esta propagación increíble del paganismo, de sus prácticas, toda la devastación que está provocando en el pueblo. Es más, este hombre está tentado por este mundo circundante, por los ídolos del país, sus dioses que tanto amé, dice. Y convertido al Dios verdadero, ahora está perturbado por el éxito y por la prosperidad aparente de esas grandes naciones paganas. Todo ese materialismo sin Dios es atractivo, y detrás de ellos van corriendo. Hay que armarse de valor para enfrentarse a una corriente de opinión. La gran tentación en todos los tiempos fue el sincretismo. O sea, juntar una pequeña dosis de fe y una gran dosis de materialismo. Ese es el sincretismo. Mucho materialismo, poca fe. Algo de verdadera religión y algo de ídolos. Un poco de Dios y mucho del Dios dinero. Y entonces, tentado, turbado por el mundo circundante, el salmista le pide a Dios que ilumine el sentido de su existencia como pueblo separado, como pueblo elegido, como un pueblo que tiene que ser distinto de los demás pueblos. Él siente en el fondo de su corazón la seguridad de tener la mejor parte, su opción de creyente, de practicante, lejos de ser un peso, lejos de ser una obligación onerosa. Para él, para el salmista, es fuente de dicha, de una dicha incomprensible para los paganos. Y entonces describe su vida de intimidad con Dios. Entonces todo el vocabulario de alegría, de dicha, aflora en sus labios. Mi refugio, mi dicha, mi heredad, mi copa embriagadora, mi destino, suerte maravillosa, mi herencia primorosa, mi alegría, mi fiesta. Los versículos 5 y 6 hacen alusión al hecho de que la tribu de Leví, aquellos que servían a Dios en el templo, en el momento de la división de Palestina, hecha por suerte, no recibieron territorio. Su parte, su heredad, su territorio, ¿quién era?
era Yahvé. O sea, no tenían tierra para trabajar, trabajaban para Yahvé y Yahvé los mantenía. De aquí viene el sentido de los diezmos. Aquellos que habían puesto en Dios su trabajo, toda su expectativa, y se dedicaban totalmente a Él, entonces eran mantenidos con el diezmo de los que tenían tierra para trabajar, porque justamente ellos se dedicaban al templo. En esta forma, la vida de los levitas que viven en el templo se convierte en un símbolo de intimidad con Dios. La tierra de Canaán, que era el dominio sagrado de Dios, dado a su pueblo, que es la casa de Dios, el dominio sagrado al que introdujo a sus huéspedes. Cuántos anuncios proféticos de la era mesiánica, en la que Dios morará con los suyos y ellos morarán con Él. Una segunda lectura que podemos hacer de este salmo es con Jesús. Tú no puedes abandonarme a la muerte ni dejar que tu amigo vea la corrupción. En hebreo hay una palabra cuyos matices son intraducibles, el hasid. Es el hombre que ha sido objeto de la gesed divina, o sea, del amor misericordioso de Dios. El hombre se convierte entonces en fiel, en amigo de Dios. Él corresponde al amor. Alguien ha traducido esto como: tú no puedes permitir que tu amante vea la corrupción. Es que el verdadero Hasid es Jesús. El único que puede hoy recitar este salmo es Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Aún durante la noche mi corazón se alegra, mi carne reposa tranquila. Tú no puedes abandonarme a la muerte, ni dejar que aquel que tú amas y que te ama vea la corrupción. Seguramente el levita que escribió esto no pensó en la doctrina de la resurrección, sino confusamente, y adivinó que una de las exigencias del amor es no separarse del ser amado. Nuestra fe en la resurrección se apoya en esta certeza, miles de veces repetida, que Dios nos ama con amor, con Gesed. Señor, la parte de mi herencia y mi copa. Jesús un día también tomó una copa, y nosotros la tomamos siguiendo su mandato: tomen y beban. Es que nuestra suerte es maravillosa, nuestra parte la más bella, y sin cesar nos reunimos para dar gracias. Esto es la Eucaristía. Tengo al Señor ante mí, está a mi derecha, en tu presencia. La alegría, a tu derecha la felicidad. ¿Escuchás a Jesús que pronuncia estas palabras ardientes? Nos preguntamos a veces lo que Jesús podría decir durante las largas noches que pasaba en oración. Formado en la oración mediante los salmos, a lo mejor este salmo era lo que repetía. Y cuando nosotros lo recitamos, repetimos la oración de Jesús, justamente para expresar su intimidad con el Padre. Jesús a menudo utilizó la imagen de la morada, de la casa de Dios. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, dijo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él cenará conmigo. No es por casualidad que Jesús toma como signo de su presencia una comida a la que nos invita. Y hay una tercera lectura que podemos hacer de este salmo, y es con nuestro tiempo. El lado dramático de la vida de un verdadero creyente. Quien tiene fe es un hombre inmerso en un mundo que vive en forma muy diferente a él. Dice San Pablo: nosotros por causa de Cristo pasamos por locos. Y podemos, como este levita del Salmo, sentirnos muy solos.
El paganismo nos rodea por todas partes. Los ídolos están cerca, siempre tentadores. El sexo, el poder, el placer, la independencia total. Si miro la vida de cerca, descubro mi pequeño ídolo personal. Esa cosa de repente inútil, fútil, a la que le doy demasiada importancia. Y fíjate que mediante este salmo le estamos pidiendo a Dios no absolutizar nada. Dios es el único absoluto, nadie más. Si doy a algo distinto un carácter absoluto, estoy creando un ídolo que tarde o temprano se va a romper en mis manos. Te pido, Señor, que me liberes de los ídolos. La certeza de que Dios está con nosotros, que es el Emmanuel, que puedo mantener con Él una conversación continua, día y noche. Meditación, conversación, oración. De lo contrario, prefiero los ídolos del mundo. Señor, que te busque, que tú seas mi único amor absoluto, mi único amor, Señor. Y fíjate qué bien que aparece acá el tema de la felicidad. Escuchaba una traducción del padre Claudel. Permítanme medir maravillado esta herencia que me cayó del cielo. Tú me has saciado con tu rostro. Escucha lo que te digo, muy quedo para que solamente tú lo oigas. Oh, el Señor, que no he merecido de ninguna manera. Magnífico. La porción que me tocó es algo del otro mundo. La parte que me tocó no hay cómo ponderarla, es algo bello. Tú has embriagado mi corazón, tú has desatado mi lengua. Lléname de las delicias de tu rostro, lugar en que todos los caminos terminan. Este salmo nos permite descubrir con Dios el lenguaje de los enamorados, de los Hasidim. Que sea este tu lenguaje con Él. Que Él sea tu amor, que vos seas su amante. Que esa mirada enamorada con la que Él te mira y con la que vos aprendés a mirarlo sea lo que cualifique tu vida. Te invito a que lo medites con este canto de Rafael Espinosa, Miré al Señor. Mire al Señor en una luz, me iluminó, Él me tocó, me acarició, me levantó, me transformó, me rescató. Ahora vivo una vida de felicidad. La esperanza a mi vida llegó. Nueva criatura soy en el Señor. Puedo reposar en Él. Mire al Señor en una luz, me iluminó, me tocó,
acarició, me levantó, me transformó, me rescató. Me separaré de él. Su luz las tinieblas iluminó. Vida nueva encontré en El sacerdocio de los ministros, el así llamado sacerdocio ministerial, ejercido por los hombres en el seno de la comunidad, en el seno de la Iglesia, no es más que una participación colectiva del único sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Por eso el sacerdocio es ministerial, es un sacerdocio que está al servicio de la comunidad, de la que en cierto sentido también depende. No tiene sentido el sacerdocio sin la comunidad. Escucha cómo lo plantea la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Fíjate cómo el autor de la carta a los Hebreos confronta la inefectividad del sacerdocio antiguo y este sacerdocio efectivo de Cristo, que de una vez por todas ha santificado a los cristianos. Un solo sacrificio de Jesús llevó a los santificados que participaron en su obra a ese fin deseado, al fin que Dios les guardaba, y que consiste en la purificación de los pecados, que consiste en definitiva en la unión con Dios. Cristo, sentado a la derecha de Dios, a la derecha del Padre, después de su glorificación, espera la aniquilación plena de sus enemigos. Por su muerte
ha sido vencido el poder de Satán. Pero el triunfo pleno, el señorío, todavía está por llegar. Y eso lo demuestra la situación real de la comunidad cristiana, de la comunidad creyente. Con las palabras del Salmo 110, el autor de la carta a los Hebreos describe justamente esta expectativa. Con el perdón pleno, con el perdón definitivo de todos los pecados por el sacrificio de Jesús, toda otra ofrenda, todo otro sacrificio es superfluo. Con el comienzo del Nuevo Testamento, toda esa ordenación legal del Antiguo Testamento ya queda derogada. Incluso por la revelación que se dio en Cristo Jesús, se entiende ya de una vez y para siempre todo lo anunciado por los profetas. Todos conocemos la imagen del vencedor sentado en su trono y descansando los pies sobre las espaldas de su enemigo. Es el símbolo de la victoria total. El autor de los Hebreos piensa que Cristo ya ha vencido, pero todavía falta algo para que su victoria sea efectiva en todas sus consecuencias. Y por esto, la Iglesia espera todavía que un día se manifieste con poder, que un día se manifieste con majestad el triunfo del Señor. Nosotros creemos que Cristo ya está sentado y es el Señor, pero nosotros no podemos estar sentados. Por eso la esperanza cristiana no consiste en estar cruzados de brazos, esperando que el Señor haga todo. Es una esperanza activa. Yo espero, pero al mismo tiempo estoy trabajando para adelantar, para construir, para colaborar con aquello que espero. La esperanza es motivadora, la esperanza me da fuerzas, la esperanza me da energías, la esperanza motiva mi acción para que el cielo nuevo y esa tierra nueva que espero llegue lo antes posible. O sea, la actividad de los cristianos no consiste en la multiplicación de los sacrificios para alcanzar el perdón, porque ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados gracias al único sacrificio de Cristo. Cuando yo acepto a Jesús en mi vida como Señor de mi vida, cuando me arrepiento de mis pecados y le pido perdón, esos pecados quedan perdonados. Y empieza una vida nueva para mí. Y el Espíritu Santo me da certeza en mi corazón de ese amor de Dios y de ese perdón. El único sacrificio de Cristo ya me ha perdonado los pecados. Nuestro culto, en especial la Eucaristía, no tiene que ver con los sacrificios antiguos, si bien tiene alguna similitud, en el ritual sobre todo. Ahora se trata más bien de renovar la memoria de Jesucristo, de hacer presente al mismo Jesús, de celebrar su victoria, de actualizar el único sacrificio de la cruz. Ese sacrificio en el que yo, como llegué más tarde, no estaba presente, pero ahora puedo estar presente en el rito de la Eucaristía. Se trata de proclamar, se trata de recibir ese perdón de Dios, de unirme a Él para tener vida en Él. Se trata de dar testimonio en el mundo de que hemos sido perdonados, y ese testimonio lo damos perdonando nosotros también a aquellos que nos ofenden. Te invito a que medites en todo esto, contemplando la majestad del Señor, escuchando este tema musical de Rosa Evelyn, Majestuoso Señor.
Inexplicable eres, Señor, pues tú me amas y en exceso. Inagotable es tu amor, tú eres más de lo que puedo decir, Dios, tu amor es lo que me hace revivir. Muero a mí, viva por ti, majestuoso No puedo entender que miraste en mí, Señor, para merecer que cada día haya un nuevo amanecer para mí. Inexplicable eres, Señor, pues tú me amas y en exceso. Inagotable es tu amor, tú eres más de lo que puedo decir, Dios, tu amor es lo que me hace revivir. Muero a mí, viva por ti, majestuoso Señor, majestuoso Señor. Tú eres majestuoso, reinas con poder. Te exalto, mi Señor, te exalto, mi Señor. Y yo no te merezco, pero tu gracia me alcanza. Dios, tu amor es lo que me hace revivir. Muero a mí, viva por ti, majestuoso Señor, majestuoso Señor. No puedo entender que miraste en mí, Señor, para merecerte. ¿Sabés que para un cristiano, para un creyente, todo lo que hay de catastrófico en el mundo tiene un sentido positivo, tiene un sentido esperanzador? Y apunta al alumbramiento de un mundo nuevo, al alumbramiento de una creación nueva. Sin la cruz de Cristo es imposible soportar las tribulaciones de la vida, es imposible poder vislumbrar dentro de las tinieblas la salvación del pueblo. Pero justamente la cruz cristiana no se reduce a un fracaso, es victoria sobre la tumba, es victoria sobre la muerte, es victoria sobre el pecado. Escuchá cómo te lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán.
y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a este día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Jesús y el futuro. Esta es la cuestión del Evangelio que te acabo de proclamar. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Jesús con el futuro? ¿Qué podemos esperar nosotros de Jesús en el futuro? ¿Jesús no fue un fracasado? ¿No lo mataron? En cualquier caso, murió. Y si murió como todos los hombres, solo podemos esperar lo que se puede esperar de los muertos, o sea, nada. Sin embargo, y este es el sin embargo de la fe, los cristianos esperamos que Jesús venga, y con él que venga a nosotros definitivamente el reinado de Dios. Porque Dios, cuando todo había terminado para Jesús, cuando Jesús era un hombre acabado, Dios se puso de su parte, revisó su proceso, dio validez a su persona, dio validez a su causa para siempre. Lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y así entonces, habiendo llegado Jesús al límite de su abatimiento, no teniendo ningún futuro, Él recibió de parte de Dios un futuro sin límites. Y este es el futuro que el hombre Jesús no podía darse a sí mismo, el Adviento. Es el Adviento también para nosotros, para todos los que creemos en la promesa de Jesús. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Jesús, el que fue, el que lo mataron, para los creyentes hoy es el Cristo, es el Señor, es el que será, es el que venció a la muerte para vos, la venció para mí, la venció para todos los que creemos en Él y nos hemos abandonado en Él, para todos los que rendimos nuestra vida a Él y le entregamos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Adviento y futuro no son propiamente lo mismo. Nosotros llamamos futuro a lo que llega a ser como desarrollo del presente, como realización, como manifestación de aquellas posibilidades que el hombre tiene ya en sus manos, porque el hombre en principio es dueño de su futuro. Nosotros vamos construyendo nuestro futuro, y el futuro entonces responde a nuestras expectativas. Yo voy construyendo mi casa, y en un futuro llegará, según como están los planos, a ponerse el techo, etcétera, a ser como yo la voy construyendo. Pero el Adviento es otra cosa. El Adviento no es lo que el hombre hace. El Adviento es lo que viene al hombre, lo que le viene como un don, lo que le viene como un regalo, lo que le viene como algo verdaderamente nuevo para el hombre, que lo recibe sin tener nada de donde él pueda sacarlo. Y de este modo, el Adviento es como el amor para el amado. Es un acontecimiento que llega y que llega fuera de programa. El Adviento no es previsible. El Adviento no es planificable. No es realizable. No responde a las expectativas. Responde a la esperanza. Ante el Adviento solo cabe esperar.
Y en ese sentido afirmamos que la resurrección del hombre, Jesús, es para Él y para nosotros Adviento. Es el Adviento del enteramente otro. ¿Qué es lo que nosotros los hombres o la humanidad esperamos al fin y al cabo? ¿Te preguntaste alguna vez esto? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que esperás? ¿Esperás un futuro? ¿O esperás un adviento? ¿Esperás algo que vos podés construir? ¿O esperás algo que escapa a tu construcción y que te viene regalado de Dios? ¿Aspiramos solamente al desarrollo de nuestras facultades, a la explotación exhaustiva de los recursos naturales? ¿La humanidad se mueve hacia la realización de todas las previsiones humanas? ¿Hacia la victoria de todas las revoluciones? Todo esto sigue siendo futuro, pero ¿es el futuro que nosotros podemos hacer con el avance de nuestra tecnología? Esa es la pregunta, ¿lo que nos va a satisfacer? ¿La respuesta a nuestra esperanza es lo que yo puedo construir? La experiencia nos enseña que hasta el presente no se ha dado ningún progreso verdadero en el amor, en la libertad, en la justicia, en los valores auténticamente humanos. ¿No será que estos valores no son consecuencia de la técnica y de la ciencia? ¿Qué será de las víctimas de todas las revoluciones, de todos los pueblos atropellados, del inmenso dolor de tantas generaciones pasadas, de los muertos que ya fueron, de nosotros mismos? El progreso indefinido es el nuevo ídolo, y en este altar se sacrifican muchas vidas, muchas generaciones. Por eso los cristianos ponemos nuestra esperanza en ese Dios que resucita a Jesucristo como primicia de entre los muertos. Nosotros no esperamos un futuro, esperamos el adviento de Dios en Jesucristo, la llegada del reino, y por eso clamamos: venga a nosotros tu reino. Y esperamos más allá de todas las expectativas humanas. Esperamos ser sorprendidos por ese Dios que viene y participar en la gloria del Señor que vive, porque Él es el viviente. Y así confesamos que el hombre que queremos ser solo es en el encuentro con Dios, porque Dios es la plenificación del hombre. Por eso te pido, Señor, que nos libres de la pretensión de hacerlo todo y también de la tentación de no hacer nada. Si no podemos fabricar lo que esperamos, tampoco necesitamos hacerlo. Hacemos solo lo que está en nuestras manos. Señor, te pido que llegue tu reino, que tu reinado se haga realidad ya desde ahora y sea una realidad plena al final de los tiempos, Señor. Te invito a que contemples este adviento del Señor, de este Señor hermoso que brillará en todo su esplendor y belleza, de la que vamos a participar también nosotros. Hacelo con este tema musical del grupo Maranatá. Señor, tú eres precioso.